Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? Vaya última hora, ¿eh? Vaya última hora. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver si nos cala esto más de lo que se esperaba, pero China ha salido muy rápido a que no haya más movimiento. Yo espero que este informe no sea como el de las armas de destrucción masiva en Irak, porque entonces menudo informe, ¿no? La verdad es que la rueda de prensa que dio... O el de Nord Stream, ¿no, Lorenzo? Ahí, ahora vamos a hablar un poquito de eso también, ¿no? Pero la rueda de prensa que hizo Blinken, o que dio Blinken en la conferencia esta de seguridad de Múnich, cuando dice que China podría estar vendiendo armas y que les reclama o les pide que no lo hagan, él dice que tenía información en su poder que así lo apuntaba, es decir, ya había dejado caer de alguna manera que había una documentación ahí, ¿no? Como bien dices, el Nord Stream no lo quieren investigar, nadie quiere saber nada de ello, lo han investigado Suecia, lo ha investigado Dinamarca, lo está investigando Alemania, han llegado a conclusiones que no quieren compartir, no las quieren compartir porque evidentemente la autoría no puede proceder de Rusia, porque Rusia tiene tenía la posibilidad de cerrar el grifo, no le hacía falta destruir su propia infraestructura y evidentemente esto es así. Ayer mismo en el Consejo de Seguridad de la ONU, o antes de ayer, se debatía esta cuestión, mientras todos hablaban de la amenaza nuclear rusa y se hablaba de esos atentados, de esos gasoductos Nord Stream que recordemos que permitían traer el gas ruso a Alemania, pero sin pasar por Ucrania, porque esa era la gran ventaja que tenían, no porque Ucrania fuera un país más o menos corrupto, sino porque había que pagar comisión y de la otra manera no, y por eso Alemania llega a un acuerdo con Rusia, ¿no? ¿Cómo será la cosa de grave y evidente que incluso uno de los economistas de referencia de la Agenda 2030 y del mainstream globalista, como es Jeffrey Sachs, el padre de esos objetivos de desarrollo sostenible, aclamado por la progresividad mundial, también asesor de 3 secretarios generales de la ONU, pues intervino allí y dijo algo que ya hemos apuntado muchos, ¿no? Y es que el hecho de que las cargas explosivas se situaran en las zonas exclusivas de Suecia y de Dinamarca planteaba muchas interrogantes sobre esa autoría, sobre todo una vez que hemos comprobado que los servicios de seguridad y jurídicos de estos países se niegan a publicar, ¿no?, las conclusiones de estos informes, ¿no? Sachs dijo algo que es evidente, que solo un puñado de actores a nivel estatal tienen tanto la capacidad tecnológica como el acceso al mar Báltico, y citó a varios, citó a Estados Unidos, citó a Reino Unido, a Rusia, tiene acceso al Báltico, Polonia, la gran olvidada en ese artículo de Seymour Hersh, seguramente habría que preguntarle a Seymour si sus amigos de la NSA le dijeron que no lo contara o directamente no se lo dijeron, Noruega, Alemania, Dinamarca y Suecia, ¿no? Claro, al final lo que tenemos es un contexto en el que la ONU se quiere poner de perfil, la secretaria general adjunta, Rosemary DiCarlo, dijo que no había que lanzar especulaciones y que esperáramos a conocer los resultados de las investigaciones. Sachs le pidió que la ONU iniciara una investigación independiente y esta señora se negó. Y la que más tiene que decir es Alemania, cuyo gobierno pues sigue callado a pesar de que es el más perjudicado por este sabotaje, que junto a la expropiación de las reservas rusas en el extranjero son los 2 elementos centrales de esta guerra por la hegemonía mundial, que pretenden ganar los países de la Alianza Atlántica mediante la destrucción de los lazos entre Europa y Rusia, que tiene poco que ver con Ucrania, que tiene un poco solo que ver con Rusia y que tiene sobre todo que ver con China, como estamos viendo con estos movimientos que comentabas antes, ¿no? Aquí la clave está en romper la Unión Euroasiática para que China no pueda hacerse más fuerte y pueda luchar contra esa hegemonía de Estados Unidos. Y el elemento fundamental o el elemento clave que yo creo que aquí hay que plantear es qué poca confianza tienen las élites y los políticos de Estados Unidos en la propia capacidad del país para seguir liderando el mundo, que tienen que destruir agentes externos para intentar de alguna manera salvar su situación, ¿no? Lo que está pasando con las armas es inaudito. Es decir, la OTAN está enviando armas a Ucrania, pero no desde la intervención militar rusa, desde mucho antes. De hecho, hay unos envíos de armas que se producen en las navidades previas a la intervención militar rusa que, bueno, que permiten al ejército de Kiev masacrar las repúblicas del Donbass. Fueron las navidades más sangrientas de la historia de las repúblicas del Donbass, con armamento OTAN, con Black Ops, con mercenarios. Ahora, evidentemente, hay más, ¿no? Entonces, yo lo que no entiendo es, la OTAN le dice a China, oigan, no se metan en esto. ¿Y ustedes por qué se han metido? Porque es que Ucrania ni siquiera es un país OTAN, porque si fuera un país OTAN lo podríamos comprender, pero Ucrania no es un país OTAN. Y luego, no se puede seguir utilizando el concepto de invasión, porque no hay una invasión. Si hubiera una invasión, no pasaría todo el mundo por Kiev. Ahora es Meloni la que llega allí. Y montan platós en la estación de tren cuando llegan, ¿no? Nos están contando una historia que no es la real. Cada día es más evidente que no es la real y ahora, como bien dices, intentan meter a China en el fregado cuando China desde el primer momento ha dicho, señores, tienen que llegar a un acuerdo pacífico porque si nos ponemos aquí a tirarnos piedras a la cabeza, esto va a acabar muy mal.
En ese entorno se ve también esa guerra tecnológica China y Estados Unidos. Le hacía un mensaje China sobre el comercio global, que era importante que Estados Unidos se ciñera a que haya buenas relaciones. No parece que Estados Unidos las quiera tener, pero esas prohibiciones de Biden alrededor de esa industria de microchips, a quien más está golpeando también es a Europa y al conjunto de Occidente, ¿no? Es otro ejemplo de sanciones boomerang y que tiene mucho que ver con lo que hemos contado antes, porque, claro, parte de ese desarrollo o parte de ese intento por no perder la hegemonía depende fundamentalmente de la infraestructura digital, de la infraestructura tecnológica. Y para eso tienes que ser una potencia no en la exportación o en la venta, sino en la fabricación de semiconductores, de los chips. Entonces, los intentos de Estados Unidos de evitar que China desarrolle su propia infraestructura, porque China no tiene una propia infraestructura, por lo menos en los chips de última generación, pues amenazan con socavar la industria de su propio país y la europea también, porque las cadenas de suministro se van a romper afectando a las empresas occidentales. La Casa Blanca ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Holanda, con el gobierno de Japón también, para restringir esas exportaciones a China de cierta maquinaria avanzada. Con Holanda, las razones fundamentales que tienen la empresa que tiene la máquina que fabrica estos chips avanzados, la empresa se llama ASML, y esto pues cuando se aprueba o cuando se llega al acuerdo se golpea la cotización de compañías occidentales. Mucha gente no lo entendía y dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Pues puede ser porque, como ha dicho la propia patronal del sector en Estados Unidos, el mercado chino actúa como una fuente de ingresos fundamental para muchas compañías occidentales vinculadas a esta industria de los semiconductores. Entonces, las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense, en este caso, no impiden únicamente tampoco a ASML vender sus equipos de litografía más avanzados a las empresas chinas, por lo menos de momento. También afectan a fabricantes de obleas, a diseñadores de chips, a las empresas que producen otras herramientas que también pues intervienen en esa cadena de producción de circuitos integrados. Al mismo tiempo, ASML ha descubierto que un trabajador suyo, que era un chino, resulta que les ha robado información, que llevaba 2 meses trabajando allí y se ha llevado información sobre los equipos de fotolitografía más avanzados que podrían permitir a los chinos pues utilizar esa información para fabricar sus propias máquinas. Esto es determinante para el desarrollo de lo que el presidente del Foro Económico Mundial llama la cuarta revolución industrial, y que no es nada más ni nada menos que digitalizar la economía, en realidad digitalizar la vida humana para ejercer el control social. Aquí va a estar la clave de todo. Hay un informe de la Johns Hopkins de noviembre de 2020 que se llama Measure Twice, Cut Once, intentando un poco explicar pues utilizar esa expresión que implica, dice, no, mide 2 veces antes de cortar, no sea que te equivoques y cuando cortes ya sea demasiado tarde, en el cual explica muy bien esa simbiosis que existe entre Estados Unidos y China. Nos están vendiendo que hay una confrontación brutal y hay muchos más puntos de entendimiento, por lo menos económico, que aspectos que les alejen, ¿no? Y al final pues llegamos a la misma conclusión de siempre, que las barreras comerciales, las sanciones, los aranceles perjudican al desarrollo de la economía, a la producción de bienes y servicios, tienen efectos inflacionarios, de esto tampoco se está hablando, afectan al bolsillo y al bienestar de todos, bueno, de todos, menos los que toman las decisiones en esos lujosos despachos, que ahora pues se van a reunir en el G20 y nos dirán a todos que somos muy malos y que ellos son muy buenos. Pues al final siempre acabamos en la misma, José Antonio. Estábamos muy pendientes también de la visita de esos famosos hombres de negro. Hemos visto que el gobierno decía, oiga, es que lo que ustedes me digan que vienen del Europarlamento me da lo mismo exactamente. Y ha surgido todo el movimiento de la malversación de fondos, que no entiende el Europarlamento como en un momento en el que llegan miles de millones de Europa, tú rebajas el delito de malversación, a lo que Calviño reaccionó diciendo, la próxima reunión, los móviles fuera, que no pueden estar dentro de la reunión. La realidad es que ha sido bochornoso lo que ha sucedido alrededor de España en este movimiento en el que no han sabido ni contestar nada. Lo único que han dicho es, no tenéis autoridad para decirnos lo que tenemos que hacer, es el Europarlamento, y ojo con que la Comisión Europea no recoja el guante y no solo mande a los hombres de negro, sino que mande una sanción importante a España. Bueno, lo peor de todo es que el vicepresidente de la Comisión Europea ha intercedido para que el informe no fuera suficientemente duro, que a mí es lo que me parece más grave de todo, porque si esto era un sainete, el hecho de que Valdis Dombrovskis haya intervenido personalmente hablando con el responsable del Partido Popular Europeo, porque esta misión de control tenía también europarlamentarios del Partido Popular, para que controlaran las preguntas que se iban a hacer y que no apretaran mucho a Calviño. Es que esto es inaudito. Ha intervenido personalmente el vicepresidente de la Comisión Europea para evitar que la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento, que estaba auditando el uso de esos fondos europeos, haga un informe crítico. Pero tiene una explicación, varias. Primero, saben que se ha cometido fraude. Las autoridades europeas no quieren que les salpique ese fraude. España es uno de los países que más dinero recibe del Next Generation EU.
Por no mencionar luego el tema personal, porque Dombrovskis se lleva muy bien con Nadia Calviño y de hecho Dombrovskis es el que ha dado luz verde al famoso Plan Nacional de Reformas que presentó España con 2 medidas estrellas, reforma laboral y reforma de pensiones, que ya sabes cómo han acabado esas 2 reformas. La reforma de pensiones no existe. Encima, Calviño le ha prometido a la Unión Europea que va a seguir castigando a los empleados por cuenta propia, a los autónomos. Y luego la rueda de prensa de la líder de la delegación fiscalizadora, de Mónica Hohlmeier, es muy reveladora porque esta mujer se marcha sin lograr su objetivo, reconociendo que el gobierno no les ha revelado detalles sobre la ejecución de los fondos, diciendo textualmente: no hemos visto una cadena de gasto y desembolso hasta el beneficiario final. También se ha confirmado lo que avanzamos aquí hace días, que Calviño no quería rendir cuentas y que le dijo personalmente a Hohlmeier que no tenía derecho a verificar el destino de los fondos. Ahora, no me extraña, porque es que el marido de Calviño trabajaba para una empresa encargada justo de enseñar a las pymes a acceder a un dinero que ni siquiera ha llegado a esas pymes y que se le han quedado fundamentalmente políticos y sindicatos. Y luego, con el tema de la reunión de los móviles fuera, cuando le preguntan a Calviño que por qué había reformado, dicen: oigan, a ustedes les hemos entregado un dinero y ustedes nos reforman el delito de malversación para que haya una menos pena por esa malversación. Oiga, tápense un poquito. Dice: no, eso se lo va a contestar María Jesús Montero de Hacienda. Entonces, al día siguiente, no interviene María Jesús Montero, sino que interviene la Secretaría de Estado y le dice a Hohlmeier que hay un sistema, se llama sistema COFI, también el sistema Minerva, que son 2 programas de minería de datos, que rastrean el nivel de implementación de cada uno de los euros de los Next Generation, y le dice que esto es perfecto y que esto previene el posible fraude que pudiera cometerse por cada uno de los actores implicados. Y cuando le pregunta a Hohlmeier, dice: no, si es que esto todavía no está en marcha. Esto está en fase de rodaje y se necesitan ciertas adaptaciones. Nadie se ha dado cuenta de que esto implica que nos mintieron el 18 de octubre, cuando la secretaria general de Fondos Europeos, la señora Mercedes Caballero, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, dijo que estos sistemas estaban ya funcionando. No estaban funcionando, señora Caballero, como ustedes les han dicho ahora a Bruselas. Un bochorno de principio a fin. Con lo que nos tenemos que quedar al final es que la Comisión Europea va a seguir protegiendo al gobierno de Sánchez. Veremos lo que hace con el gobierno de Feijóo, porque parecen dispuestos a que no les salpique cualquier posible escándalo o cualquier posible caso de fraude en lo que es el proyecto estrella europeo, esos Next Generation EU. José Antonio. Es que al final aquí miente Tokiski y no pasa nada. Lo de mentir se ha convertido en parte habitual en la política, en la economía, con una facilidad absolutamente normal. Porque claro, en la economía dices: no, en la economía no, porque son datos. Y te llegan en el último dato del PIB y dicen 5,4, no hombre, bueno, 2,7. O lo que acaba de hacer Yellen, que Yellen dice que se acaban de reducir los ingresos por hidrocarburos de 60%. Esto es falso. Tú todos los días pones los gráficos en el programa. Habrá que decirle a Janet que vea más negocios de televisión y que se reúna menos con Joe Biden. Tremendo. 10:30 de la mañana, Lorenzo Ramírez, como siempre. Buen día y buen negocio.